Lai, entrando bien en lo que es el desarrollo del programa, vamos a tratar un tema hoy muy interesante. Vamos a hablar de lo que es el miedo. Bueno, ese es uno de los temas más, yo diría, importantes, don Ramón, Mira, para los seres humanos. sí, mira, eh, la gente siente mucho miedo y nosotros vamos a explicarle lo que entendemos que es el miedo. Mira, el miedo es un sentimiento que experimenta el ser humano en determinadas situaciones. Las situaciones pueden ser reales o pueden ser ficticias. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas por un camino y tú te encuentras con un tigre que te sale de repente. Es una situación real. Entonces, ¿qué pasa? Eso te causa un miedo porque el miedo viene siendo como una defensa de nuestro organismo. Entonces, ¿qué tú haces? O corre o te queda paralizado. Si te queda paralizado, el tigre te come. Ahora bien, puede ser ficticio. ¿Cómo? Tú estás en tu casa y tú ves como una especie de una serpiente y tú te paralizas. Pero resulta que no es una serpiente, es una soga. Pero tu mente vio una serpiente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿es real o ficticio? Ahora bien, este sentimiento que se llama miedo, que experimenta el ser humano, es terrible, porque impregna de sufrimiento al ser humano, porque es un sentimiento malo, es algo que acogota al ser humano. Entonces, cuando a ti te da miedo, eso tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del miedo? La gente suda. Mira, te voy a decir. Sudor profundo, Ay, sí. vómito, diarrea, ataque al corazón, Falta de aire. falta de aire, te sientes mal. Sí, sí. Eso es a consecuencia del miedo. No, y uno de los síntomas que más las personas sienten, don Ramón, es ese dolor de estómago que te da una diarrea instantánea. Claro. Vómito, fiebre, todo eso se Sí, experimenta sí. cuando tú sientes miedo. Ahora bien, el miedo tiene diferentes acepciones o formas de expresarse. Fíjate. Y además, aparte de los miedos normal y corriente, decía nuestro amado maestro, el Swami Guru de Baná, que el miedo más grande que experimenta el ser humano es el miedo a morirse. Porque nadie se quiere morir. Entonces, cuando la gente piensa en eso le ocasiona un miedo terrible y le ocasiona un sufrimiento enorme, porque Sí. nadie quiere desaparecer. No, nadie quiere morir, pero usualmente le tenemos miedo a la muerte es por la falta de conocimiento, dice el maestro, porque Claro. no sabemos lo que hay después de eso, lo que hay Sí, atrás. pero fíjate, miedo a la muerte, ¿verdad? Nadie se quiere morir y por Sí. eso es que a través de la historia de la humanidad el hombre ha inventado muchas cosas para no quererse morir, para quererse inmortalizar en su cuerpo. Él es inmortal, pero no en su cuerpo físico, No en el mismo no en su cuerpo. cuerpo físico. Entonces el hombre, por ejemplo, yo una vez lo dije aquí en el programa, el emperador Qin, que fue el primer emperador de China, para no morirse, él inventó de todo. Bebió oro, bebió plata, bebió mercurio. Y eso lo que lo ayudó fue a que se muriera más Más rápido. rápido. Entonces, todo eso le experimenta a la gente cuando siente miedo. Entonces, dentro de los miedos que existen, vamos a enumerarlos, los miedos que existen. Y hay unas cosas que se llaman fobia. Ah, no. Las fobias son un tipo de miedo especial que cuando tú la experimentas son en determinadas situaciones. Por ejemplo, tú te encierras en un sitio y eso te da terror. Eso se llama claustrofobia. La O sea, claustrofobia. estar encerrado en un lugar. ¿De dónde viene eso? Bueno, quizás cuando pequeño te encerraron en un sitio y de ahí se te desató ese miedo. Eso es. Pero hay personas que no pueden ver, por ejemplo, una araña. Eso se llama aranofobia. Oye, se pone la gente que se ponen blanditos desde Sí. que ven una araña, aranofobia. A la serpiente,
es uno de los animales que más la gente le teme también. Entonces, se llama ovidofobia o, bueno, no recuerdo cómo le dicen a esos animales. Miedo de la serpiente. De la serpiente. Son terribles. Sí, no, bueno, Entonces, la gente le tiene mucho mira, miedo, sí. hay algo. El miedo tiene diferentes acepciones. La gente puede experimentar terror. Ese es un miedo diferente. ¿Por qué? Porque el terror puede ser inducido. De hecho, la gente, los gobernantes y los grupos, saben que el hombre siente miedo. Entonces te inducen el miedo a través de lo que se llama el terror, y ahí viene la palabra terrorismo. Eso es inducido. ¿Por qué? Porque te crean una situación y te detonan ese tipo de miedo. El terror. Te aterroriza. Por eso se llama terrorismo, ¿verdad? Pero eso es a través del miedo. Hay otro que se llama horror. Ese no es inducido. Ese sale de ti mismo. ¿Por qué? Porque eso sale, brota de ti ante determinadas situaciones que tú te horrorizas por ejemplo, por un crimen. Sí. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas del crimen del niño Hiena? Eso fue una cosa que horrorizó eso horrorizó a la sociedad. Pero eso, fíjate que es diferente, las sensaciones son diferentes. Sí. Entonces, hay otra sección que se llama pavor, que la gente siente pavor. ¿Esto a qué se aplica? El pavor se aplica a cuando estamos hablando de fantasmas, de cosas de ese tipo, que son misteriosas. De ultratumba. De ultratumba, exacto. La gente siente ese pavor, ese miedo, que es una sesión diferente. Y que tú estés durmiendo y de repente sientas en tu cuarto esa vibración de gente hablándote y voces. Pues, fíjate cuántas cosas diferentes. Hay un tipo de miedo que se llama pánico. Este pánico es por ataque. Te da un ataque de pánico. Eso es también en determinadas situaciones. Oye, le da un ataque a la gente que se pone malo. Hay que llevarse por un hospital. Sí. ¿Por qué? Porque no es incontrolable. Puede ser, a muchas personas les pasa en los aviones, porque este es otro de los miedos también. La gente tiene miedo a los aviones. Ese es uno de los que más... Entonces, en los aviones a veces... De los miedos que hay, sí. En los aviones a veces sucede el ataque de pánico. La gente le da un ataque. Le falta mucho el aire. Que le falta el aire, sudan. Bueno, se vuelven un disparate. Y eso se llama pánico. Hay muchas personas que comienzan a beber trago antes de montarse en el avión. Entonces beben hasta 3 botellas para anestesiarse, como ellos dicen. Neutralizar sus miedos. Sí, entonces, uno de los miedos más grandes, dijimos el miedo de la muerte, ¿verdad? Sí. Pero uno de los miedos más grandes que experimenta el ser humano es el miedo al fracaso, fracasar. La gente no quiere fracasar en nada, ni fracasar en su trabajo, ni fracasar en una relación amorosa que tenga, ni fracasar en nada. No, la gente siempre quiere triunfar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando piensa en el fracaso, ahí suele esa sensación desagradable del miedo. Pero hay otro de los miedos más grandes que se lo experimentan los hombres. ¿Y cuál será ese? Ese es el miedo a fracasar sexualmente. Oh, Dios mío. Ese es terrible. Ese es terrible, mira. Sí, para los hombres. Los hombres cuando, por determinada razón, y están con una mujer y no tienen una erección, ese hombre se vuelve loco. Sí. Ese es un miedo que lo paraliza totalmente y que lo puede afectar, déjame decir, por el resto de su vida. Sí. Y si a la mujer se le ocurre burlarse de él en el momento, ese hombre hay que enterrarlo. Yo no me quiero reír, pero... Sí, porque eso pasa. Mira, si a la mujer se le ocurre burlarse de él por ese fracaso que ha tenido ese hombre no vuelve a ser gente más nunca en su vida. Pero yo pienso, Ramón, que eso a todos los hombres en algún momento, aunque sea una vez en la vida, le puede pasar. Sí, pero ese es uno de los miedos que el hombre experimenta y que no quiere enfrentarse a él, porque es difícil. Y es como te digo, si hay una burlita de la mujer, ese hombre no levanta cabeza más nunca.
Mira, te voy a decir otro de los miedos que experimenta el ser humano, a las alturas. Sí. Hay gente que no resiste en las alturas. Yo tengo un cuento de la esposa del hermano mío. Fueron a la Estatua de la Libertad y ella subió muy bien. Hasta que miró tú sabes que se mira por los ojos de la estatua. Y cuando cuando ella vio lo alto que estaba, se sentó. Ay, Y así fue que bajó a sentarse. Escalón por escalón. Oye, porque le dio un miedo terrible a la altura. Entonces, eso se llama acrofobia. A los espacios abiertos, también la gente le tiene temor a los espacios abiertos. O sea, tú sentirte que está muy abierto, como te sientes como desprotegido, eso te da miedo. La gente siente miedo cuando está, oye, pero como que no encuentra nada. sí, sí. Entonces ese miedo también existe a los espacios abiertos. El hombre experimenta miedo por todo. ¿No sabes una de las cosas que a la gente le tiene miedo? A los cadáveres. Al muerto, como El dicen. muerto que no hace nada. Hay que tenerle más miedo a los vivos, don Ramón. Claro, pero yo conozco una persona que él le dice a los amigos de él, no te mueras, porque yo no voy a ir a tu entierro. Ay, hombre. No, y no entra, No no es le mentira, no entra. Él se queda afuera. No, pero mira que ve. Tiene terror a eso. Entonces, esas son de las diferentes situaciones que siente el ser humano frente al miedo. Sí, como usted bien estaba diciendo cuando entramos en el tema, el miedo, uno cuando lo siente o se queda paralizado o sale corriendo, pero también actuamos sin coordinación, ¿no? Porque como tenemos ese miedo, podemos hacer las cosas de una manera que no sea la mejor, que no sea la más, o sea, la más correcta para salir de esa situación. Sí. Y bueno, ahora pensando en esto, recuerdo una historia que hace nuestro maestro, esta conferencia está en YouTube, y el maestro cuenta, bueno, relacionado con el miedo, que viene una persona caminando por la calle, se cae, se rompe una pierna, entonces llaman al 911 y bueno, hay mucha gente a su alrededor porque el hombre está dando unos gritos, que le duele la pierna, y llegan los paramédicos y también no quieren ayudar rápido a que el hombre Se recupere. y no sienta ese dolor. Pero ellos, como actuaron rápido y actuaron por impulso, llevándose del miedo que tenía el hombre, pues cuando llegaron al hospital se dieron cuenta que habían puesto el yeso en la pierna que no estaba rota. Esas son las cosas que te hace Sí. el miedo, te hace actuar de una manera incoherente, que no haces las cosas bien y Sí. te das cuenta después. No, porque es una sensación muy mala. Es una sensación muy mala. Una sensación desagradable que la gente experimenta. Sí. Te voy a decir algo, Ujú. que la gente tiene miedo y tú no lo vas a creer. La gente le teme al triunfo, A triunfar. a triunfar en la vida. La gente le teme a eso. Y tú me dirás, pero ¿cómo Ramón me va a decir que la gente le teme a triunfar? Sí, la gente siente miedo a triunfar, a que tú no sabes por qué. Bueno, eso me gustaría mucho que lo explicara. Porque muchas personas triunfan y después no saben qué van a hacer con el triunfo. Entonces, ante esa situación, ¿qué hago? Eso le Sí, da es miedo. un tipo de miedo Es un tipo de también. miedo. Sí. ¿Qué hago con el triunfo? Triunfé, pero ahora ¿qué hago? Oye, entonces el hombre vive bajo la sombra del miedo y experimenta todas esas diferentes tipos de miedo, lo experimenta la gente. Y todo es por desconocimiento. Porque cuando la gente tiene conocimiento de su propia esencia, de lo que es su propio ser, ¿tú sabes lo que sucede, Lai? Que todos los miedos desaparecen. Sí, desaparecen. Porque no hay razón para usted temer, no hay razón para tener miedo. Por la sencilla razón de que usted es un ser inmortal. El hombre vive en un cuerpo físico, pero él es inmortal. Entonces, si usted conoce eso, si usted está convencido de que usted es un ser inmortal, no hay razón para usted temerle a nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos desde que nacemos que nuestro cuerpo que tenemos
que es donde nos desempeñamos, en nuestra casa mientras tanto, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra, la casa de nosotros es el cuerpo. Y con ese nos mudamos para los sitios, bebemos agua, comemos, dormimos. Pero ese no somos nosotros, porque eso tiene un límite. El cuerpo tiene una duración que puede ser de 75, 80, 90 años. Los muy afortunados, 120, esos son ya sí, bueno. casos especiales, ¿verdad? Sí. Pero en determinado momento usted sabe que usted tiene que dejar ese cuerpo. Entonces, como usted sabe eso, no hay razón para tener miedo a nada. Porque, en definitiva, cuando usted experimenta miedo, el miedo es una sensación muy desagradable, muy mala, que le hace la vida pesada a la gente, ¿verdad? Y genera enfermedades. No, todas las muchas cosas enfermedades. que leímos, todos los síntomas que se Esos experimentan, síntomas. vómitos, sudor, ataque al corazón, todas Sí, esas cosas, diabetes emocional, todo eso se provoca presión alta. en base al miedo. Y mucha gente, porque el hombre es terrible, la gente, el hombre, por ejemplo, sabe, muchos gobernantes y muchos grupos que son malos, conocen que la gente tiene miedo. Y como saben que la gente tiene miedo, entonces lo utilizan el miedo para conseguir, ¿qué? Para conseguir sus propósitos. Por ejemplo, los terroristas, ellos saben que el hombre le tiene miedo a esos tipos de actos, ¿verdad? Entonces te hacen un acto de terror y ¿qué tú te sientes? Te sientes mal, te sientes Sí. desprotegido. Y la gente, por ejemplo, cuando la gente va a los sitios, a esos países donde hay muchos problemas, o va a un aeropuerto, va con temor, porque no sabe lo que se le puede encontrar. Bueno, después por ahí. del 11 de septiembre Sí. del 2001, realmente la mayoría de las personas cuando viajamos tenemos ese temor de Claro. no saber. Entonces, amigos televidentes, no hay razón para temer. Sabemos que es un sentimiento malo, que nos hace mucho daño, pero que usted debe tratar por todos los medios de controlar, porque realmente usted es un ser inmortal y no tiene que tener miedo a nada, porque no necesita tener miedo. Entonces, cuando te llegan los conocimientos, eso se disipa. Por eso es que nosotros recomendamos a los amigos televidentes que practiquen la técnica del mantra, yoga, meditación. Porque cuando usted practica nuestra técnica del mantra, yoga, meditación, es una técnica que profundiza en su interior. Y como profundiza en su interior, todas esas cosas se empiezan a eliminar. Todos esos miedos se van. Porque usted comprende que usted es un ser diferente, que usted es un ser divino, que no es un ser terreno. Usted es un ser terreno mientras está aquí, pero eso no dura. Entonces no hay razón, amigos televidentes, para tener miedo. Bien, Lai, vamos a dejarlo ahí. Hay mucho más que decir, si por mí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí ahí, y sí. vamos a hacer una pausa y volvemos con otro tema de interés para todos ustedes. Pausamos, amigos televidentes.